aventurera. Estas son las dos palabras que definen a Alexandra. Una zaragozana que en cuestión de una semana lo dejó todo para comenzar una nueva vida, hasta entonces desconocida en Costa Rica. ¡Alex! ¡Hola, Raquel! ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida a Santa Teresa. Muchas gracias. Esta es mi tiendita. Y ahora estás trabajando aquí. Bueno, estoy trabajando, ya por fin tengo algo que es como mío, ¿no? Vine aquí hace 5 años y siempre pues trabajé de camarera, trabajé en eventos y bueno, yo trabajé en moda muchos años y siempre para marcas grandes en España y al final dije no, yo quiero tener lo mío propio, quiero dejar de dar mis ideas y tener pues mis diseños, mis estampas. Y así nació Pawo. Pawo, ese es el nombre de la marca. Pacific Wolf, que significa lobos del Pacífico. ¿Qué tipo de clientes vienen aquí? Como de alto standing. Por ejemplo, yo le he vendido a Giselle Bündchen, la modelo. Justo me compró este kimono, que es nada, que es como para estar por casa o cuando vas a la playa, lo vio y se enamoró. Compró cosmética natural, un encanto de mujer, ¿eh? La verdad que un encanto. ¿Y qué más famosos vienen aquí? Vive Mel Gibson, tiene un helicóptero. Siempre que lo ves, dices, mira, ahí está Mel, yendo ahí a su casa, a su mansión. Luego está Matt Damon y un montón que no me sé ni los nombres, pero que los ves y dices, yo esto lo he visto en la tele. Sí, no tengo queja por los precios porque la calidad es buena y el cliente lo paga. La moneda oficial aquí en Costa Rica es el colón, ¿no? Es el colón. Te voy a enseñar lo que equivaldría más o menos a 50 céntimos, más o menos, que son 500 colones. Mira, 2 euros. Mira, compara el tamaño. La cartera llenado de esto, es que tengo un bolsón de oro que digo yo. Esto son 1000 colones que serían como 1,5 €, 2 euros. Y además este se puede meter en el agua. ¿Y qué tenemos por aquí en el entorno? Mira, porque esto es una calle, ¿no? Esto es una sola calle, pero es que ahora te quiero presentar a mis amigas de aquí al lado, que son mis vecinas de casa y mis vecinas de tienda, y además que son un encanto y te van a caer genial. Así que, vamos, si me sigues, te las quiero presentar. Qué cambio, ¿no? La humedad. ¿De clima? Sí. ¿Qué pasada? No, déjalos. ¿Sí? Acostúmbrate, porque aquí todo se hace descalzo. Mira, al banco descalzo, el supermercado descalzo, con la moto descalzo, todo descalzo. Aquí hay mi amiga Cindy, que es la dueña. Justo al ladito. Hola, amor. Te presento. Esto es el Bikini Paradise. Ella es la diseñadora. Con mi hermana, socia es diseñadora, diseñamos todo en Brasil, todos productos hechos a mano, modelitos para surfear. Todo el turista que llega da su clase de surf, no le puede faltar el bikini. ¿Tú de dónde eres? Argentina, ¿Argentina? ¿Y qué haces aquí? no lo sé, vine de vacaciones y aquí estoy hace 3 años. Algo atrapa, en este lugar algo atrapa. Este lugar te enamora, sí. Sí. Llegás y te dan ganas de quedarte. Te he traído a un lugar increíble que creo que te va a encantar. Ya me cambié para hacer un tour de canopy. Que dirás, ¿qué es canopy, verdad? Yo tampoco lo sabía hasta que llegué aquí. Es como tirolina. Va a ser una de las experiencias más increíbles de tu vida. Hola, ¿qué tal? Alex, encantadísima. Fabricio, o ¿cómo me han dicho que te llaman también? El chico mono. El chico mono. ¿Aquí viene mucho turista? Hay mucho turismo en realidad. En temporada alta los grupos son de 30 a 25 personas. Normalmente son 3 tours al día. Si el tiempo acompaña, supongo. Claro. O sea, 90 personas por día más o menos. Es alrededor así. Súbelo, por favor. ¿Sí? En la cintura. Manuel me ha dicho que este es el arnés de la mala suerte, Sí, así que... el día de hoy se cae. ¿Y españoles vienen muchos o no? Sí, también. Esto para ti. Luego vas tú, vas a ver. Menudas vistas, lo primero de todo. Increíble. Costa Rica Increíble. todo verde. Exacto, Costa Rica pura vida. Pues de hecho aquí al lado tenemos la reserva absoluta Cabo Blanco, que fue una de las primeras reservas fundadas en Costa Rica. Bueno, ¿qué hago ahora? Mono, me siento. ¿Me suelto? Pues detrás, cruza tus pies y flexiona las rodillas. Ahora vas a soltar tus manos. ¿Suelto las manos? Y relaja la espalda. Vale. ¿Habéis visto la cascada? ¿Tus manos arriba? Increíble, no puedo más de la felicidad. Esto parece Jurassic Park. Lo digo yo, en cualquier momento un dinosaurio por aquí. Para alegrar el día, una sonrisa para romper la rutina. Bueno, Raquel, estamos en el centro de Santa Teresa. Se divide por playas este pueblo y es una sola calle
A un lado la playa y al otro la selva. ¿Cuántos habitantes viven aquí? Ahora mismo no creo que lleguemos a 200. Te saludas con todos. Hola, todos, que es que no hay nadie que no conozcas. Mira las motos cómo van, por cierto, sin casco, ¿no? La policía está a 1 hora de aquí, entonces si pasa algo, llamas al 911 y tarda un montón en venir. Entonces la gente no lleva casco, los papeles, no tiene papeles las motos. Por ejemplo, para ir al médico, ¿también lo tenéis lejos o no? Mira, por lo pronto hay un consultorio que está en la entrada del pueblo y es privado. Hay medicina pública para el costarricense, pero aquí lo que te conviene es tener seguro privado. Yo tengo uno de España, que bueno, si me pasa algo, ya está, estoy cubierta. Os voy a presentar a mi chico. Este es mi chico, Raquel, este es Simón. Hola, encantada. ¿También tenemos algún argentino por aquí? Sí, él, mi chico, desde hace 4 años. De hecho, lo conocí aquí y lo conocí a él con su grupo de amigos, que eran como 5. Nunca voy a salir con un argentino. Los argentinos son todos unos agrandados. Siempre decía lo mismo. Y mira cómo acabo. Y las mañicas son bravas, ¿eh? ¡Hombre! Yo creo que eso sí que es muy de mañico, ¿no? De aragonés, como que realmente decimos las cosas como son. Y el argentino es más vueltero, como que da más vueltas a las cosas. ¿Te quiere decir Poeta. algo? Poeta, es más poeta. ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos en la parte más norte de Santa Teresa. Y es como la zona donde hay más restaurantes, que no es restaurante, es soda aquí. ¿Cómo que soda? ¿Eso qué es? Soda es el típico bar-restaurante de Aragón, pues aquí se llama Soda. Te vamos a llevar a nuestra favorita, que venimos casi una vez a la semana, se llama Soda Tiquicia. ¿Y cómo es la gastronomía en Costa Rica? Mucho pescado y marisco también. Y acompañado siempre de frijoles y arroz. Y ensalada. Base. Sentamos en esta mesa, que es casi no nos sentamos aquí además. Venga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos. Te voy a pedir lo que pedimos casi siempre, ceviche con patacones y... Un casado de pescado. Casado es el almuerzo típico costarricense. ¿Tú eres tico? Yo soy tico. ¿Este negocio es familiar? Este negocio es de mi mamá. Ella lo abrió hace como 8 años. No sé si nos podremos meter en los fogones y ver cómo se preparan los platos. Claro, por supuesto. Give me some of your rice and beans. Bueno, Raquel, aquí estamos en la cocina donde se prepara el plato rico. Ya los colores ya veis que son, vamos, increíbles. Y todo esto ahora se mete aquí dentro. Se mezcla todo, ¿verdad? Me encanta la cocina. De hecho, soy nativa de acá y toda la vida. Le falta el ingrediente especial al ceviche. ¿Cuál es? Que aquí se dice Canadian Dry, pero es Sprite. Sprite de refresco. Eso hace que no quede tan ácido el ceviche. Entonces se le da un dulcito. Bueno, si estáis viendo el tamaño, ese es un cuarto de aguacate. O sea, ese es un cuarto. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo a casa a Zaragoza y veo el aguacate, que es chiquitito, el de aquí es que es Qué enorme. sabroso, rice and beans. A mí me gusta. Mirad qué pinta estos platos, por favor. Mirar. Bueno, ahora la mejor parte, disfrutar de esto y no os voy a robar la receta, se queda aquí, ¿vale? Pero me lo voy a comer. Nothing I never been up the whole rice and beans. ¿Tú cómo acabas aquí? Yo trabajaba en Barcelona, en una empresa muy grande, tenía muy buen trabajo, una casa muy bonita, unos perros, como que todo muy bonito, pero yo me levantaba cada día y no era feliz. Y recuerdo perfectamente un día estar en el ordenador del trabajo escuchando una música y me imaginaba yo en la playa ahí tirada, tomando el sol y pensé, es que no voy a poder. Con tanto trabajo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a irme? ¿En qué momento? Un momento. Y me entró un ataque de pánico. Y dije, no. Y a la semana siguiente dimití, dejé mi casa, dejé todo. Busqué por internet un voluntariado con animales. Me salió Costa Rica lo primero. Agarré una mochila con 4 cosas y llegué sin ropa aquí. Y de 3 meses por 3 meses se han pasado ya 5 años. Y ya no me muevo de aquí. Ponemos un poquito. Te iba a preparar el plato, el trozo a ti, pruébalo. Yo ya sé cómo sabe que me lo como cada día. Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores. Estamos en mi barrio, que en realidad ves que es la selva. Y esto es el terreno de un hombre que construyó 6 casitas y las alquila. ¿Qué pasa? Venga. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a Bueno. la playa. Os presento. Ellos son Mate y Cala. Son perritos rescatados. Hay mucha protección, ¿no? A los animales. En la carretera hasta hay carteles que dicen yo freno por los animales. Pero bueno, y esto, queráis o no, es mi salón.
que como verás no hay televisor, no hay sofá. Luego esta es mi habitación. Aquí la verdad es que de ropa vivimos en shorts, bikinis y bañadores. Y bañador, y ya o sea, está. es bañador todo el día. Y ahí tenemos la guitarra de Simón, que tiene una banda de música. Pasar a mi cocina, que también es al aire libre, como siempre, todo aquí. Y con esto, la moto y los perros, a la playa nos vamos. Deja esto aquí un A ver, momento. ¿qué? No sé si tienes algo detrás tuyo. ¿Y esto? ¡Ay! Mira, qué... ¡Hala, qué sorpresa! Cuando tenga mi casita. ¡Ay! Oh, qué suerte tan bonita. Esta es mi abuela. Oh, qué suerte tan Es bonita. la más increíble. Que para mí tendrá que ser. ¿Qué hay dentro? Cuando apunte Ahí, el velorín. los patucos que hace mi abuela, que la mujer tiene 85 años, pero te juro que es como si tuviera Claro, lo más grande que hay. 20 años. Tiene una fuerza esa mujer que yo es mi ejemplo a seguir. Cuando me contactasteis para hacer el programa, lo hice por ella, pero como es una mujer mayor y ya no puede agarrar ningún avión, dije, yo quiero que mi abuela vea dónde vivo, cómo es mi casa, mi chico, mis perros, como todo, y esto lo hice por ella, que eres lo mejor. Te quiero muchísimo. Me ha hecho con alegría esto, de verdad, ¿eh? Jo. Hacía tiempo que no lloraba. Everybody running to the carnival, I say. Esta es la playa de Malpaís. Venimos todos los días antes de que caiga el sol. Estas playas son muy diferentes a las que normalmente yo estaba acostumbrada en España. Aquí estamos solo nosotros. Esta es mi gente, ¿verdad? Oye, y veo que todos argentinos. Todos argentinos, hay una comunidad muy grande, por suerte. ¿Pero qué tiene Costa Rica que os atrae tanto? ¿Qué no tiene? Que no tiene. Hemos viajado por todo el mundo y al final siempre hemos vuelto acá y al final nos hemos instalado acá. El año pasado los conocimos a ellos en Indonesia un día y de repente éramos hermanos de la vida. Vénganse a Costa Rica y aquí nos tienen. Disfrutad, ¿no? Y aquí os dejamos. Bueno, yo quiero invitar a todos los aragoneses a que vengan aquí, a que vengan a este paraíso increíble y nada, y pura vida. Bueno, oye, pues pura vida, chicas. Pura vida.